Sí, evidentemente el compositor escribe una partitura, pero luego el bagaje de cada músico, su manera de interpretar el sonido es diferente, incluso el arco con el que están tocando, Claro, el instrumento con el que están tocando, claro. son todo en realidad voces diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Què tal, persones? Estem a l'espai Joan Fuster, al Museu de Joan Fuster a Sueca, en la mostra sonora, i tenim amb nosaltres al compositor Alberto Posadas. Què tal, Alberto? Gràcies per prestarte a Microcosmos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, tenemos aquí porque el Fabric Quartet, un cuarto de cuerda, interpretaba una obra tuya esta tarde en el programa dentro de lo que es la mostra sonora de Sueca. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo es para ti escribir para una formación de cuarteto de cuerda? Bueno, yo siempre digo que es una de las cosas más difíciles de afrontar para un compositor por la carga de la herencia del repertorio tan apabullante Claro, sí. que hemos recibido, ¿no? Pero luego, por otra parte, también porque es un tipo de formación que yo suelo decir que al compositor le sitúa en una postura de desnudez. Digamos, no tienes las herramientas que puedes tener en una orquesta, un ensemble, El timbre está más reducido, ¿no? Quizá. claro, recurrir a la gran paleta tímbrica y de recursos. Todo está mucho más reducido, con lo cual la depuración del lenguaje tiene que ser mucho más extrema, ¿no? Sí, para eso tiene que ser fundamental conocer muy bien el instrumento de la cuerda, ¿no? El instrumental y su propio lenguaje, ¿no? Tiene que conocerse el instrumental, evidentemente, pero yo creo que también tiene que conocerse no solo el repertorio, sino saber cómo uno puede adecuar esa herramienta a su propio lenguaje, ¿no? Claro. Y tener claro qué es lo que está buscando. Si no, es muy fácil perderse, pienso. ¿Para ti te condiciona el hecho de tener una formación u otra? ¿Cómo vas a articular tu lenguaje o tu obra? Es decir, depende de la formación que tengas, ¿tu lenguaje cambia? ¿Tu manera de escribir música o tu manera de plasmar las ideas? Sí, yo diría que a lo largo del tiempo me ha ido condicionando más, porque yo al principio trabajaba de una manera un poco más abstracta en cuanto a los materiales musicales que utilizaba, de manera que podrían ser transferidos entre unos instrumentos y otros. Y sin embargo, a lo largo del tiempo fue evolucionando hacia un tipo de escritura cada vez más idiomática. Con lo cual, claro, el ajustarte un poco a los recursos que te ofrece el propio instrumento es consustancial a la Claro. generación del propio material musical, ¿no? O sea, ya se puede identificar más el Posadas para cuerda, ¿no? O el Posadas quizá para otra formación. Ya vas como profundizando en lo que es el instrumento, ¿no? O escribiendo Sí, pensando ya en ese instrumento en particular. sí, de alguna manera es un poco así, ¿no? Sí que hay evidentemente cuestiones compartidas entre las diferentes familias instrumentales, ¿no? Pero desde el momento en el que uno se plantea obtener el material musical desde el propio instrumento y desde sus posibilidades acústicas, claro, eso de alguna manera ya configura de alguna forma también el propio material musical y como consecuencia cuál es la plasmación temporal o la evolución Claro. temporal de ese material. Para eso imagino que también será fundamental el trabajo con los intérpretes, ¿no? En el caso de la muestra sonora, has podido estar trabajando, ¿no? con el Fabric Quartet. Quería que nos comentaras un poco cómo es ese trabajo con los intérpretes. Bueno, siempre es un poco diferente en el sentido de que difiere mucho cuando el intérprete es el intérprete para el que estás escribiendo la obra y por lo tanto hay, digamos, una labor de intercambio de ideas, una interferencia en el proceso creativo, de cuando ya, como es el caso de hoy, nos encontramos con una obra previamente escrita, Claro. ¿no? Que es un poco lo que Fabric Quartet ha tenido que asumir, ¿no? Bueno, salvando esa doble relación, digamos, con el intérprete y refiriéndonos hoy al trabajo con Fabric Quartet, bueno, yo diría que para mí es muy ilusionante. O sea, me ilusiona mucho el ver cómo hay jóvenes intérpretes que todavía siguen teniendo el impulso y la necesidad y la ambición, en el mejor sentido de la palabra, de querer seguir constituyendo formaciones clásicas. Muy clásicas, porque al final el cuarteto de Como, cuerda es lo que has dicho, ¿no? Que tiene una tradición a sus espaldas, ¿no? Muy sí. grande. Y de hecho, incluso si nos centramos solo en los cuartetos de cuerda, cada grupo, cada cuarteto de cuerda con sus intérpretes será diferente y estoy convencido de que te plantearán cuestiones diferentes, ¿no? Cuando trabajas con ellos. Sí, evidentemente el compositor escribe una partitura, pero luego
el bagaje de cada músico, su manera de interpretar el sonido es diferente, incluso el arco con el que están tocando, Claro. el instrumento con el que están tocando, Claro. son todo en realidad voces diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces siempre hay que adecuar un poco la escritura y el trabajo con el intérprete al material que ellos tienen. No solo me refiero al material del propio instrumento, ¿no? Sino el material sonoro, Su bagaje también. sí, que ellos tienen como memoria. Claro. Como memoria de lo que es su instrumento de cuerda o la escritura de cuarteto, ¿no? Porque imagino que tampoco será lo mismo trabajar con una formación joven, ¿no? O integrada por jóvenes músicos, que quizá con un cuarteto con muchísima más experiencia en el campo, ¿no? Eso quizá también te hace descubrir cuestiones nuevas, ¿no? O tú también cómo puedes aportar, ¿no? A jóvenes intérpretes y dar ciertos consejos, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé lo que puedo aportar o lo que no. Lo que yo sí que me doy cuenta en los jóvenes es que ellos mismos tienen que construir su propio camino y su propio lenguaje, lo mismo que hacemos en paralelo los compositores, Claro. ¿no? Y ellos también tienen que aprender a hacer algo juntos, a ser un único instrumento, aunque sean 4 instrumentistas, y todo es un proceso de creación, ¿no? Yo siempre digo que el compositor no es solo quien escribe la música, ¿no? El intérprete es compositor, para mí el oyente es compositor también. Porque cada uno también percibe la música de manera diferente, ¿no? Y la procesa según su bagaje y sus conocimientos y el momento vital de cada uno. Efectivamente, las relaciones que nosotros creamos mentales, emocionales, del ámbito que se quiera, cuando estamos escuchando una obra, cambian en momentos vitales distintos, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un proceso como de recreación, ¿no? A eso me refiero con que Claro. el oyente también es compositor y, por supuesto, los intérpretes también. Claro. ¿no? Aquí en la muestra sonora hemos tenido prácticamente conciertos de cámara, ¿no? Entonces te quería preguntar precisamente sobre esto. Cuando tú escribes música de cámara, ¿la piensas de manera diferente? ¿O cuando escribes música sinfónica? ¿O tu concepto es quizá, piensas más en un auditorio más recogido, una audiencia quizá más íntima o un contacto más directo con los músicos? O... Yo pienso de forma distinta, pero no tanto en relación a la audiencia, si soy sincero. Lo pienso de forma distinta en relación a quién va a interpretar la obra, porque primero la actitud ante la partitura es muy distinta. Claro, la de los músicos de la cámara, de los músicos de cámara que la de músicos de orquesta, ¿no? Claro. Después los mecanismos de producción, aunque suene muy mal decirlo así, condicionan totalmente cómo se hace la música. Quiero decir, un grupo de cámara puede organizarse los ensayos de manera flexible, como ellos quieran. Una orquesta tiene sus sesiones de ensayo, que son cerradas, son tales horas, y ahí hay que hacer todo. Entonces, la manera de cómo una obra llega a ser realidad sonora es tan diferente que yo no creo que se pueda componer exactamente igual para orquesta que para cámara, por ejemplo. La manera de trabajar al final es diferente. Es diferente. Y la del compositor también lo será. Claro. Y te quería preguntar, para ir terminando también, ¿qué consejo darías o qué, sí, qué consejos o qué indicaciones podrías dar a jóvenes compositores que también pretenden abrirse camino en el mundo de la escritura en música y que quizá, pues, no sé, cuestiones que tú te has ido encontrando a lo largo de tu carrera y que podrías decir, pues, sería mejor hacer esto o hacer esto otro? O, ¿qué podrías decir? Bueno, yo no me considero quien como para dar consejo a nadie, ni siquiera a los jóvenes. Yo creo que cada uno tiene que buscar su propio camino, ¿no? Si tuviera que arriesgar un poco y dar un único consejo, sí que les diría que sean fieles a sí mismos. Que no se dejen llevar por modas, de si ahora en estos festivales se programa este tipo de música, la otra, porque eso es una cosa muy efímera. Claro. ¿no? Yo creo que lo único que al final a uno le hace crecer a lo largo del tiempo es la fidelidad a sí mismo, pero no podría dar en realidad más No, claro. ese. No, pero es muy buen consejo en realidad. Bueno, Alberto Posadas, compositor, muchas gracias por responder a las fáciles preguntas de Microcosmos. Estrenas no, te interpretan una obra con Fabric Quartet, un cuarteto de cuerda. Hemos estado hablando de música de cámara aquí en la Mostra Sonora de Sueca. Muchas gracias, Alberto. Pues nada, muchas gracias a vosotros y un placer de nuevo estar aquí por Sueca en la muestra.